Seguimos aquí en Ojalá, claro que sí, en Tele Santo Domingo. Y nuestras plataformas multimedia, búsquenos por todas nuestras redes sociales y en Ojalá Multimedia. En estos días el gobierno ha estado imponiéndonos una agenda. El gobierno y ciertos grupos chiquitos, pero vocingleros. Son grupitos chiquitos, pero vocingleros, que hacen mucha bulla. Son mediáticos. Y le faltan a uno el respeto con una facilidad que no quiera usted saber. Agresivos, Son e intolerantes. Agresivos, intolerantes, claro que sí. Y el presidente de la República parece que se ha hecho pues parte de ese entramado que busca imponernos una agenda, fabricarnos una agenda, que es una agenda fabricada, que tiene que ver mucho con un comportamiento criticable de la política exterior de la República Dominicana. Una política que desde que comenzó el gobierno actual ha sido una política temeraria. Ha sido una política exterior imprudente, irreflexiva. Zigzagueante. Zigzagueante. Y mire usted por qué se lo digo. Porque una de las primeras manifestaciones de esa política exterior fueron unas declaraciones que no debieron producirse nunca. Fueron declaraciones en contra de la República Popular China, en contra del gobierno chino, en contra de las relaciones comerciales con China. Decía el propio presidente de la República, porque esto es lo grande, que el presidente es el vocero de su política exterior. Y él mismo lo decía en aquel momento, que aquí no iba a haber relaciones, negocios con China, que el socio de nosotros es Estados Unidos y que nosotros bla, bla, bla y todo. Y ya usted sabe, no había nada que hacer con China. Bueno, efectivamente hubo, en aquel momento recuerdo que el embajador chino tuvo que darle una respuesta y decir, oiga, pero ¿cómo es posible que un Estado se pronuncie de esa manera frente a un socio comercial tan importante como lo es China ahora mismo? No para la República Dominicana, no, para toda la América Latina, para ubicarnos aquí solamente, para toda la América Latina. Y para Estados Unidos. Para el propio Estados Unidos, que es un socio comercial privilegiado también de los Estados Unidos. Y entonces usted se zafa con unas declaraciones destempladas para tener, Guillermo, que tragárselas, las declaraciones después, porque resulta que con quien hubo que contar para los primeros millones de dosis de vacuna contra el COVID fue con China. China fue quien proveyó los 3 primeros millones de dosis de la vacuna Sinovac, con que se comenzó la campaña de vacunación en la República Dominicana, de la cual después el presidente, su gobierno, estaba enorgullecido entonces, después que dijo todo lo que dijo contra China. Entonces, se tragó su discurso y hasta salió en una foto con el embajador chino y el avión que vino y trajo aquellas primeras dosis de la vacuna Sinovac. Esa es una política exterior temeraria. ¿Entiendes? Una política exterior temeraria que agrede, que falta el respeto, que desplanta y después tiene que echar para atrás. Pero siguiendo con el tema de esa misma política temeraria, resulta que a nosotros nos impusieron, es decir, al gobierno nuestro de la República Dominicana, se dejó imponer, eso hay que decirlo. Argentina no se lo permitió. Argentina no permitió que Pfizer impusiera un contrato que sí nos impuso a nosotros y lo compramos con muchísima alegría. El gobierno, ese es un acto de política exterior también, comprometedor de la soberanía dominicana,
porque hubo que aprobar préstamos corriendo ahí en el Congreso Nacional, porque hubo que aprobar contratos leoninos, lesivos a la soberanía dominicana, y hubo que aprobarlos ahí en ese Congreso. Este gobierno y su política exterior comprometió a la República Dominicana, que hoy República Dominicana está pagando millones de dólares. Millones de dólares que se contrataron precisamente para cumplir con un contrato que vino a proveer las primeras dosis meses y meses después, meses y meses después que habíamos vacunado aquí a millones de dominicanos. Y recuerde usted que todo eso que se impuso contractualmente en el Congreso, al Congreso Dominicano, que atravesó por, entre otras cosas, mire, pase lo que pase, usted no me puede reclamar nada, para que se entienda, Claro. porque no estamos hablando en abstracto. Sí, Fue así. Renunciar A toda posibilidad de reclamo. Y atravesó, porque finalmente cuando llegan, digamos, esas vacunas, resulta ser que terminamos hasta regalándola. Claro. Y Haití, y no solo Haití, sino Honduras y Costa Rica. Terminaron diciendo, no, nosotros no queremos eso. Y aunque no se diga, y es parte de la evaluación que hay que hacerle a la gestión de gobierno del presidente Abinader, Corona, se dañaron cantidades enormes. Se perdió dinero. Una compra finalmente que perdió dinero, pero agréguenle, que creo que es muy importante porque la gente en general no lo sabe, es que la Pfizer ya ha tenido que admitir que prácticamente lo que estaba era inventando, usando de conejillo de India a las poblaciones que accedieron a sus vacunas, porque sus vacunas no resolvían lo que se suponía iban a resolver. Y eso está ya público, no es una invención politiquera nuestra. El que quiera buscar información sobre eso, las inconsistencias de las vacunas de la Pfizer, que se corresponde naturalmente con que ellos sabían que estaban corriendo riesgo y que tenían que garantizar o que el Estado Dominicano ni ningún otro pudiera reclamarles nada a ellos. Pero mira, Guillermo, hay un tercer punto ahora de esa agenda de política exterior equivocada, irreflexiva, temeraria, repito, que es el tema que nos quieren imponer, ¿me entiendes? Con una agenda pseudo-nacionalista, porque no son nacionalistas nada, pseudo-nacionalista, violadora de derechos humanos, porque es una agenda violadora de derechos humanos. Las Naciones Unidas, instituciones internacionales, se han quejado de que precisamente se han estado haciendo deportaciones de niños sin sus padres, se han estado violando los derechos de personas en la República Dominicana, de extranjeros y concretamente de población haitiana, a los cuales le han roto los documentos, etcétera, etcétera. Y cuando un funcionario internacional o un organismo internacional hace algún tipo de advertencia, de denuncia, pues lo que tiene que hacer un gobierno es estudiarla y revisar si hay razón y dar las explicaciones correspondientes y comprometerse a que no va a haber irrespeto, violación de los derechos humanos de nadie, de ningún extranjero en el país, porque nuestro país, como casi todos los países, somos signatarios de acuerdos internacionales, de leyes internacionales, que todos los países están obligados a respetar. Y entonces resulta que lo que hacemos nosotros, o lo que hace nuestro gobierno, el gobierno de la República Dominicana, es responder con insolencia. Es responder
con insolencia y decir que no, que aquí se hace lo que nos da la gana a nosotros y que aquí esto para acá y que esto para allá. Y responder con un discurso lamentable, señor presidente. Que a ustedes lo podrán decir cualquiera por ahí, que eso sí que es una muestra de... No, eso se llama baladronar en español, que mucha gente no lo conoce, pero eso se llama proferir un discurso que usted no puede proferir. Un jefe de Estado no puede hablar así. Aquí mando yo y aquí mando esto y aquí que... No, compadre, eso no es política exterior. Además, su Cancillería produce un documento que comienza tumbando polvo y lamiendo y diciendo nosotros somos los mejores del mundo con ustedes y nos llevamos, pero termina haciendo una amenaza. En 48 horas ese funcionario internacional tiene que retirar lo que ha dicho. Bueno, pero usted mínimamente tiene una flota parqueada ahí, ¿verdad? Para hacerle saber a quien sea el poder que usted tiene. Una flota tiene parqueada ahí en la ribera de los Amas para decir que en 48 para dar ultimátum, así. Bueno, mire, hace tiempo que le están diciendo, porque es un expediente viejo aquí como se trata a los trabajadores haitianos, por ejemplo. Y no solo haitianos también, de otras nacionalidades en determinados, sobre todo en la industria cañera, en la industria azucarera. ¿Entiende? Y de repente se quiere meter al país en esto. Pero usted está equivocado, presidente. Sí, porque lo que quiere en parte es venderle a la República Dominicana, venderle al pueblo dominicano, que el problema nuestro es este, que el problema no es el costo de la vida, que el problema no es que el pollo que estaba a 40 hoy está a 80 y a 90, a 75 cuando menos. ¿Entiendes? Que el problema no es que no están apareciendo ya algunos productos que antes se encontraban donde quiera. Porque de nuevo se está importando arroz. Y que estamos importando arroz cuando el aparato productivo nacional no ha tenido que importar arroz en 20 años y que subió el precio del arroz, un precio que había estado estable gracias a un programa de pignoración que se había estado ejecutando y ya el arroz no está a 20 como estaba antes. Y mejorando. Porque el arroz de hoy nuestro es mejor que el de hace 20 años. Exactamente, por las variedades que se produjeron aquí mismo con tecnología dominicana. Eso es el problema grave de la República Dominicana. No es el que usted le quiere vender. No es ese, no. El problema grave es que es el hambre que están padeciendo muchos sectores dominicanos. Resultado de un proceso inflacionario que no se ha frenado. Una política exterior temeraria, que mete al país en problemas como los que ya lo está metiendo, que podrían ser peores si usted no detiene esa política exterior temeraria, señor presidente. Es así. Ahora mira, Ramón, y amigos de Ojalá, en medio de la confusión, si uno no saca aparte los subconjuntos, están reburujados todos, pero entonces usted dice, no, esto es taza, esto es vaso, esto es la bandera, esto es el azúcar. Es difícil también ser del todo objetivos, porque ciertamente es recurrente la existencia de un plan de las potencias colonialistas aún de disponer no solo de la suerte del pobre pueblo hermano haitiano, sino de nuestro territorio. Y no es una invención que tenga que ver este tema con una que otra administración. No lo es porque recordamos cómo el presidente Danilo Medina
en distintos foros regionales e internacionales, tuvo que defender con dignidad al país y al pueblo, a la sociedad dominicana, de ataques virulentos y además perversos contra la calidad del pueblo dominicano, como parte del conglomerado internacional al que estamos obligados, como bien tú decías, por acuerdos y tratados internacionales que tienen que ver con distintas cosas. ¿A qué me estoy refiriendo, por lo tanto? A que no tiene nadie ni derecho, ni actúa con seriedad cuando nos acusa a nosotros de cometer violaciones a los derechos humanos que son más recurrentes y más reales en sus propios países. En sus propios países. Porque si alguien, y le voy a poner de ejemplo para que nos entendamos, hace 2 días la tropa costera norteamericana devolvía 150 personas, entre ellos que ya estaban prácticamente en aguas territoriales norteamericanas. Y por eso son ellos quienes lo devuelven. Incluyendo 56 niños, de los cuales habían bebés y demás que no tenían padres, es decir, acompañamiento, que no estaban acompañados. Y lo devolvieron, eso es de ayer o de antes de ayer. De 40 y tantas mujeres, 90 hombres, qué sé yo, ¿cuántos niños? Entonces, lo primero es que está claro que hay hay una narrativa, ¿verdad?, que pretende también aislar e imponerle al pueblo, a la nación dominicana, la necesidad de establecer campos de refugiados, digamos. Y el país no tiene por qué aceptar una orden en ese sentido. Y no tiene por qué aceptar una orden en ese sentido porque esto mismo lo indica. El país tiene un gran campo de refugiados como política de Estado. Ahí se ve, ¿verdad?, lo que estoy presentando. Solo visados, o sea, oficiales, ¿verdad? Más de 500,000 del 2015 para acá. Y entonces, no es que el problema es un campo de refugiados en la frontera, es que nosotros somos, como país, el refugio de la emigración haitiana. Y esto independientemente de cómo si me gusta o no me gusta, que en particular a mí no me molesta. Pero lo que quiere decir esto es que no se le puede seguir pidiendo más, ni siquiera campos de refugiados fronterizos, porque es que nosotros tenemos un refugio, somos un refugio natural y lógico de una parte importante de la emigración haitiana, que no es tratada como tratan los norteamericanos, que devuelven a niños sin padres, bebés, viajando en yola, en cosas de esas, que llegan a territorio norteamericano y son tratados como ilegales y los devuelven. Y los devuelven con una mano adelante y otra atrás. Y no los acogen en un refugio. Pero ayer o antes de ayer mismo, le pongo el ejemplo, de que en una de las márgenes del río Bravo, creo que así le llaman, ¿verdad? Por lo tanto, creo que más en la margen del lado mexicano, una población X, miles de emigrantes venezolanos que acampaban ahí desde octubre, ahí esperando no se sabe qué cosa, pero un campamento. Bueno, pues se reunieron todas las autoridades,
la Guardia Nacional, la policía, es decir, los sheriffs, los marshals, y yo cuántos organismos de control de migratorio, etcétera, norteamericanos, y desbarataron eso. Una parte fue quemada por los propios venezolanos en protesta porque lo estaban desalojando de manera preventiva para que ellos no pasaran a territorio norteamericano. Es decir, fíjate, están actuando en la margen mexicana del Río Bravo. Y lo hacen de manera preventiva para que no se le ocurra a usted pasar para acá. Entonces no le podemos nosotros tampoco aceptar a nadie que determine la política migratoria e inmigratoria. Los norteamericanos se pueden dar el lujo de decir, sí, pero nosotros le hemos dado visa a ustedes y los acogemos aquí y les regularizamos su situación. Ustedes están obligados a eso, sí. Avisar sin una política propia del Estado Dominicano a una población o a una inmigración considerable. Quiero decir esto porque tampoco se trata de que nosotros seamos los malos de la película. No lo somos. Pero además nosotros, como ciudadanos dominicanos, tampoco tenemos por qué vender una idea que no distancie de una lógica natural de cualquier pueblo, en este caso el nuestro, de que espérense, primero somos soberanos en cierto modo, no lo somos, pero en cierto modo. Y segundo, todo también hay que regularlo, porque eso es lo que se pide en nuestro caso. Pero no que nosotros seamos acusados de apatridias, de crear apátridas como política de Estado, porque no lo es. Y no es justo, y tiene el Estado dominicano que asumir su propia defensa, la defensa también del mínimo de dignidad soberana que debemos nosotros exigir. Y mire que para mí, y lo digo, aquí el menor de los problemas de este país es la inmigración haitiana, que es la única de todas las que llegan sin capital para invertir. Porque aquí usted llega con dinero, invierte y nunca va a tener un problema de su estatus inmigratorio. No, aquí le dan la nacionalidad al asesor jefe de la Policía Nacional, que es un español, viejo ya, por cierto. Aquí se le da, y a todo el que llegó aquí, el presidente de la República es un inmigrante, o de familias de inmigrantes, pero no de generaciones para atrás, no, en primera, segunda generación. Es decir, el pueblo dominicano ha tenido la suerte de contar con una mano de obra en gran medida esclavizada, en gran medida tratada de manera incorrecta y poco humana, pero de contar con una mano de obra tan productiva, con una inmigración tan productiva como la del pueblo haitiano. El pueblo haitiano no viene aquí a no hacer nada, no, viene a trabajar. Tiene la suerte de encontrar una sociedad que demanda su fuerza de trabajo y puede incluso contribuir al desarrollo de la nación haitiana, remesando como remesan los dominicanos que viven en el extranjero hacia nosotros. Es la única, insisto, la única inmigración realmente positiva en materia en muchos sentidos, positiva, que recibimos nosotros,
que no es la flotante de Venezuela que viene porque le quieren dar un golpe de Estado a Maduro, o la española que viene aquí porque ellos, como este es un pueblo de negros, los blancos tienen una profesión. Porque esa es la realidad. O váyanse para Boca Chica para que ustedes vean lo que es un antro de italianos, de viejos italianos corruptos, y le dan visa y compran propiedades y se dedican a prostituir menores, porque esto no es un invento. Sí, yo reivindico la inmigración haitiana y lo hago con derecho. Y reto a todos los patrioteros de derecha y del centro y de izquierda que se prestan a generar un conflicto que no es nuestro. Ahora, nosotros como país tenemos derecho y deber a defender no solo nuestras fronteras, que no solo la frontera terrestre con Haití, a defender nuestras fronteras y a defender nuestra condición soberana de pueblo. Pero tenemos derecho, como tiene derecho todo el mundo, al tránsito, como tiene derecho todo el mundo a la sobrevivencia. ¿Para dónde va a coger? Para donde usted puede sobrevivir, como lo ha hecho el dominicano. Y todo eso se hace con ventaja. Y sin sobrepasarlo. Sin sobrepasarse. Correcto. Con razón, porque hay razón. Porque hay razón. Pero hay que hacerlo así, con ventaja, con razón y sin sobrepasarse, porque una política exterior no puede ser una política temeraria, de improvisación. Ya vimos lo que le pasó con China, frente a China. Ya vimos lo que pasó frente a Pfizer, una multinacional que te impone y ellos sí lo asumen. ¿Entiendes? Asumieron esa ofensa a la soberanía dominicana. Ahí no fueron nacionalistas. Ahí no fueron lo que dicen que son. ¿Entiendes? Entonces, errores, dice el refrán, un error no corrige otro. Si una potencia cualquiera que sea comete violaciones a los derechos humanos, yo no puedo salir a hacer lo mismo. Yo no puedo tener ese tipo. O sea, el error de aquel no va a justificar ni lo va a corregir el mío, nunca. Esa es la realidad. Nada más delicado que la política exterior de un país, cualquiera que sea. Y eso es lo que se olvida aquí. Los problemas dominicanos son mucho más graves y tienen mucho que ver con el hambre que están pasando muchas familias dominicanas, fruto de los desaciertos de este gobierno. Esos son problemas todavía esos son más serios y el gobierno no los quiere enfrentar con el mismo vigor. Y le dejo el reto de que discutamos esta falsa noción de los estados fallidos. Claro que sí, también, así es. Pero bueno, tendremos tiempo para esas discusiones en otro, ojalá. Hasta la próxima. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.